En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo 3, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 5 números, del 1328 al 1332, al estudio del tema que tiene como título el nombre de este sacramento. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1330. Estamos hablando en estas catequesis de los diferentes nombres que la Iglesia nos presenta en este catecismo sobre la Eucaristía. Hemos ya enunciado 5. Acción de gracias, banquete del Señor, fracción del pan, comunión, asamblea eucarística. Damos un paso más. Número 1330 del Catecismo dice: memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido, se la llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Como vemos, queridos amigos, es un número muy hermoso que nos presenta un sinfín de nombres. Memorial de la pasión y resurrección. Ese es el 6º nombre que le da el Catecismo a este sacramento. Para nosotros, hacer memoria es trasladarnos al pasado. Pero hacer memorial es trasladar el pasado al presente. Esto es una cosa muy importante tener en cuenta nosotros como católicos. Nosotros vivimos el memorial, no la memoria. Es vivir en un eterno presente lo que ocurrió en el Monte Calvario, la entrega que Cristo hizo de su vida. Nosotros no hacemos memoria, eso es protestante. Nosotros hacemos memorial, trasladar el pasado al presente. Cada uno de estos nombres especifica una dimensión de la Eucaristía. Y de todos estos nombres estamos invitados a enamorarnos, a familiarizarnos con ellos. Pero muy específicamente el Catecismo quiere hacer un énfasis en este santo sacrificio. Y desde ahí quiere explicar lo que es la Santa Misa. Lastimosamente, hoy día hemos tenido la tendencia a olvidarnos de esta expresión.
y nos hemos quedado solamente con la de Eucaristía es fiesta, Eucaristía es banquete. Y nos hemos olvidado de que la Eucaristía es un santo sacrificio. Ojalá que los sacerdotes no dejen de hacer esta mención antes de iniciar la Eucaristía, donde anteriormente invitaban a los fieles diciendo antes de comenzar este santo sacrificio. Porque si se deja esta mención un poco así como en la penumbra, queridos amigos, eso después tiene en nuestra fe consecuencias. ¿Por qué? Porque hoy día nos quejamos de que en nuestra cultura se haya olvidado el concepto de sacrificio. Que en nuestra cultura hoy día lo que existe es una predominación del valor solamente del bienestar, de la calidad de vida, de que todo me vaya bien, de que nada me duela, de que todo tiene que ser perfecto, la temperatura todos los días igual, donde hay una alergia increíble a todo lo que suponga entrega, donación, sacrificio. Los jóvenes de nuestras generaciones modernas piensan que todo les va a caer del cielo. Y cuando usted le pregunta a un adolescente, ¿qué quieres ser de grande? Le dicen, yo quiero ser rico. Y tú dices, oh Dios. Y nosotros tenemos mucha culpa en eso. Porque nos hemos olvidado de que la vida es un sacrificio. Y que el sacrificio tiene un valor. ¿Saben ustedes que el mundo protestante presenta a Jesucristo y presenta la cruz, pero sin Cristo? Vaya a una iglesia protestante y usted va a ver cruces, pero no va a ver a Cristo clavado en la cruz. No hay valor del sacrificio. Dicen que es Cristo resucitado, pero es que ese Cristo resucitado tiene un valor profundo que fue su muerte en la cruz. Y por eso nosotros no bajamos a Cristo de la cruz. Nos subimos nosotros a la cruz y nos clavamos con Él. No le quite nunca a Jesús su cruz. No baje a Jesús de la cruz. El valor del sacrificio, en el sentido de la existencia, es importantísimo y por eso hoy día se sufre mucho más, porque se ha olvidado el valor que tiene en nuestra sociedad el sacrificio. Por eso, en la Eucaristía, la vamos a vivir como el santo sacrificio de Jesucristo. Dice este número del Catecismo, santo sacrificio porque actualiza el único sacrificio de Cristo, Salvador. Cristo se entrega una sola vez. Su entrega fue única. Pero la celebración de este sacramento está haciendo presente lo que fue esa entrega única de Jesucristo. La Eucaristía es volver a hacer presente el sacrificio del Monte Calvario, pero de una forma incruenta, es decir, sin sangre. Eso es lo que sucede ahí en el altar. Decían que el padre Pío de Pietrelcina, cuando celebraba la Eucaristía, él vivía la pasión de Jesucristo en carne. Cuando celebraba la Eucaristía se le abrían las llagas de Jesucristo, los estigmas, y sangraba. Se le abrían esas llagas y el dolor volvía. Era como remarcando que esa Eucaristía es el santo sacrificio que sucedió en el Monte Calvario y que ahora está sucediendo aquí exactamente. Por eso nosotros no vamos a misa a recordar a Jesús. No, vamos a hacer memorial, volver a vivirlo.
Muchos fieles que asistían a las Eucaristías con Padre Pío de Pietrelcina dicen que se sentían como si estuvieran ahí en el Monte Calvario, en el momento de la pasión de Cristo, que se sentían como María y como Juan, ahí a los pies de la cruz. Por eso nos dice este número del Catecismo: santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, como nos enseña el Salmo 116. ¿Cómo podré pagar a Yahvé todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos a Yahvé, sí, en presencia de todo su pueblo. Sacrificio te ofreceré en acción de gracias e invocaré el nombre de Yahvé. Cumpliré mis votos a Yahvé, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, Jerusalén. Séptimo nombre que le da este catecismo a la Eucaristía: sacrificio espiritual. Primera de Pedro 2:5. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Qué cosa tan hermosa. Tenemos la capacidad de unirnos al único sacrificio de Cristo, ofreciendo nuestros sacrificios espirituales. Es decir, que yo no estoy en la Eucaristía como un mero espectador que mira desde arriba. No se trata de hablar del sacrificio de Cristo como algo admirable, o que nosotros nos quedemos ahí como, wow, esto que hizo Jesús es admirable. Como dicen algunos de los que no creen en Jesús, pero lo admiran. Dicen, Jesús fue un gran hombre, quizás el más grande de toda la historia. Jesús fue un gran profeta, quizás el más importante de toda la historia, pero no era Dios. Se quedan solo admirando el gran hombre que era Jesús, es decir, desde fuera, como espectadores, como si estuvieran sentados en el cine viendo una película. Y hay veces cuando uno ve una película puede ser que se conmueva, que se ría, que llore, que se sienta en algún momento identificado en alguna escena, pero eso no es suficiente. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, uniendo nuestro sacrificio personal a Él, eso es redentor. Y además que nuestro sacrificio también es agradable a Dios. Y es más agradable a Dios en la medida que yo uno mi sacrificio con el de Cristo. Por eso cuando vamos a la Eucaristía nosotros somos cooferentes. Y es por eso que hay una frase que ya nunca más debemos volver a decir: voy a oír misa. Eso no puede salir de la boca de un católico. Voy a oír misa. No. Lo que nosotros debemos decir es: yo voy a celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía. No a oír misa. A oír misa va el espectador como si fuera al cine. Por eso es que San Pedro insiste con tanta fuerza para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. A eso voy. A eso asisto. A la fracción del pan. A la asamblea eucarística. A la misa. Malaquías 1:11.
Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Este texto de Malaquías tampoco lo leen mucho los protestantes, porque esto de sacrificio de incienso parece que no lo entienden cuando le dicen por qué el cura echa humo en esas celebraciones que hacen. Pues ahí lo tienes, mi amigo protestante, porque está en la Biblia, porque a Dios le gustan los sacrificios de incienso. Se ofrece en mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Cuando hablamos de sacrificio puro, tenemos que clarificar, queridos amigos, en el sentido de un sacrificio enorme. Eso se refiere sacrificio puro, un sacrificio enorme, una ofrenda perfecta, donde se separa todo lo que es amor propio, vanidad, frustraciones. El sacrificio puro es decir, Señor, me ofrezco plenamente a ti. Te ofrezco mi vida, quitando mis planes que no son los tuyos, no queriendo vanagloriarme por nada, solo tú. Al fin de todo, ese sacrificio puro es ofrecerse uno mismo. Porque a Dios no le sirve de nada que le ofrezcamos muchas cosas. Cuando alguien ofrece cosas, sacrificios puntuales a Dios, realmente lo que está haciendo en el fondo es como tranquilizar su propia conciencia. En el fondo, las cosas que ofrecemos han de ser expresión de la entrega de la propia vida, de la propia persona. Eso es lo que significa sacrificio puro. A lo largo de toda la Sagrada Escritura hubo un tremendo camino hasta que los profetas llegaron a hacer entenderle al pueblo de Israel cuál era el sacrificio agradable a Dios. Y es que Yahvé no aceptaba sacrificios rituales que eran una búsqueda como de una autoafirmación, una autojustificación. Todos estos sacrificios no ponían la ofrenda de la persona, sino que ofrecían a Dios cosas, como si Dios necesitara de cosas. Y curiosamente, queridos amigos, esto ocurre mucho entre nosotros. Por ejemplo, cuando alguien hace una promesa a Dios y le dice, si Dios me da la gracia de un trabajo, yo le ofrezco a Dios el rezar todos los días un rosario. Estos planteamientos no deben de ser, incluso son un poco inquietantes, porque parece que somos nosotros los que le estamos haciendo un favor a Dios. Es como un negocio, ¿no? Tú me das y yo te pago. Y es importante que pongamos mucho cuidado, queridos amigos, en esto. Porque ese rezar el rosario es un don de Dios también. Es un don de Dios que tú puedas rezar el rosario. Es un don de Dios que tú puedas participar en la Santa Misa. Nosotros poco le podemos dar a Dios. Es Él el que nos da todo. Y entonces yo cómo negocio con Él. Si me das esto, yo hago aquello. No. Y esto nos tiene que ayudar a entender muchísimo esa purificación que tenemos que hacer de los sacrificios que ofrecemos a Dios, esas promesas, esas novenas, esas mandas, esas oraciones, todo eso tiene que ser purificado. De no hacer de Dios un negocio,
Porque es que si no me haces eso, entonces no rezo el rosario. Si no haces eso, no te ofrezco tal cosa. Es como si pusiéramos a Dios entre la espada y la pared. De que si no me concede lo que quiero o necesito, entonces yo no rezo. Entonces yo no voy a misa. Entonces yo no hago esta novena. No. El tema es que cuando uno ofrece un sacrificio a Dios, hay que entender que es un don de Dios el propio sacrificio que yo le estoy ofreciendo a Él. Y esto se entiende muy bien en esto que es el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Porque Jesús ofrece su vida al Padre y al mismo tiempo es el Padre mismo el que le está dando el don de ofrecer su vida. Jesucristo entrega libre y voluntariamente su vida y al mismo tiempo el Padre entregó a su Hijo a la cruz. Y esto es lo que tenemos que aplicar en nuestro caso concreto. Cuando tú le ofreces a Dios un sacrificio, es porque Dios mismo te ha dado la gracia de poder ofrecer ese sacrificio. Y eso lo tengo que unir a Jesucristo. El santo sacrificio de Jesucristo completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Esto es bellísimo y esto nos ayuda a purificar mucho de no tratar a Dios como un negociante con nosotros. Dios no quiere que yo le haga esto o aquello. Dios me quiere a mí. Quiere tu persona completita. No te quiere a ti mientras estás rezando el rosario o haciendo el Vía Crucis o dando una donación o haciendo una manda. No, te quiere completito. Externo e interno. Especialmente en la carta de los Hebreos de San Pablo, es donde más se habla de esto, queridos amigos. Si tuvieron algún valor aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, es porque eran una profecía de lo que estaba por llegar. Es como el bautismo de Juan el Bautista en el río Jordán. Ciertamente no era un sacramento, ni tampoco confería la gracia, pero sí que era una predisposición que purificaba al hombre en la medida que estaba adelantando el don de Cristo en el sacramento del bautismo. Algo así fueron los sacrificios en el Antiguo Testamento, allá en el Templo de Jerusalén. Esos sacrificios de animales, en la medida que eran con la intención de ofrecerse a Dios, eran un adelanto de la ofrenda de Cristo en la cruz. Por eso, después del sacrificio de Jesús en la cruz, ya no hay ninguna necesidad de ofrecer ningún animal, ninguna sangre. Ya Él fue la última que hubo que ofrecer. Hasta tal punto es así que esos sacrificios por sí mismos no valían y no purificaban nada, porque era una preparación para lo que había de llegar. Igual que nuestros sacrificios en sí mismos no valen nada, pero en la medida que están unidos al sacrificio de Cristo, adquieren la medida de la gracia. Y esto es lo más hermoso que tenemos los católicos. Fíjense, queridos amigos, esas personas que se explayan contando la cantidad de sufrimientos y sacrificios que han tenido que aguantar en su vida, como si eso fuera un mérito, muchas veces se convierte solamente en un victimismo. No pensemos en el valor del sacrificio como si su valor estuviera en la cantidad de dolor,
sino que el valor de nuestros sacrificios está en la medida que esté unido a la cruz de Cristo. Puedo tener muchos sacrificios en mi vida, pero no los uno a Jesucristo. Y entonces es victimismo. Pero unidos a Cristo es salvación. Unidos a Cristo son gracia. Es lo que le da el valor a nuestro sufrimiento y por eso no nos da miedo sufrir, porque ese sufrimiento está clavado con Cristo en la cruz. Pero cuando no está Cristo por ningún lado, claro que todos esos dolores y sacrificios me dañan, me hacen muchísimo mal y los voy cargando y me voy victimizando enfrente de todo el mundo. Le falta el sentido al sufrimiento. Por eso continúa este número del catecismo diciendo que también podemos llamarle santa y divina liturgia porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. Por eso en ese mismo sentido se le llama también celebración de los santos misterios. Es decir, que el octavo nombre que le da el catecismo a este sacramento es santa y divina liturgia. Es importante decir también que cuando celebramos cualquier otro sacramento también es una santa liturgia, no solamente la Eucaristía. Por ejemplo, cuando rezamos las laudes o las vísperas durante nuestro día, también podemos decir, vamos a celebrar estos santos misterios. Pero especialmente apropiamos este nombre a la liturgia eucarística, a la Eucaristía. Porque en la Eucaristía, de una manera más concentrada, se celebra la divina liturgia. Es la Eucaristía la oración de Cristo al Padre y está teniendo lugar en una ofrenda permanente. Cuando llamamos divina liturgia a la Eucaristía, es bueno, queridos amigos, que nos demos cuenta que la Eucaristía que celebramos aquí en la tierra es un eco de la ofrenda de Jesucristo al Padre que está teniendo lugar en el cielo. Por eso en la Eucaristía el cielo y la tierra están unidos. Los sacramentos en sí son pasajeros. En la vida eterna no habrá sacramentos. Pero eso no se puede decir de la divina liturgia. Porque en el cielo hay una liturgia y en el cielo estaremos celebrando en toda la eternidad esa divina liturgia, que empezamos a celebrarla desde aquí. San Juan de la Cruz, en el momento de morir, fallece diciendo, me voy a rezar vísperas al cielo. Porque en eso consiste el cielo, en una alabanza, en una adoración. Qué cosa más bella. Me voy a rezar vísperas al cielo. Y es importante que cuando cada uno de nosotros vaya a comenzar la Santa Misa, tengamos siempre presente que estamos participando de la divina liturgia. Desde aquí en la tierra me uno a la liturgia del cielo. Eso nos tiene que llevar a todos nosotros a vivir nuestra liturgia, como decíamos en la catequesis pasada, con los ojos puestos en la eternidad. Pero la empiezo desde aquí. Por eso dice el catecismo,
es la expresión más densa de la celebración de este sacramento. La misma palabra densa nos lo dice. Y en ella toda la liturgia encuentra su centro. Qué regalo tan grande el que hemos recibido de Jesucristo, queridos amigos, como para ponernos de rodillas. Así prácticamente se debería de vivir esa liturgia, esa Eucaristía, de rodillas, porque estamos unidos con la liturgia del cielo. Por eso, y cuando esto se puede entender, así de esta dimensión tan profunda, es que uno dice, ¿cómo es posible que yo cambié el estar en la liturgia del cielo por irme a una carne a la casa de mi compadre? ¿Cómo es posible que yo cambié unirme a la liturgia del cielo, estar en el cielo desde aquí, desde la tierra, por irme a ver un partido de fútbol que pude habérmelo visto una hora después? No pasa nada. ¿Cómo es posible que me voy a celebrar la liturgia de una manera tan mal vestido, con la pijama? Cuando se entiende esto, uno se prepara perfectamente para vivir desde la tierra la liturgia del cielo. Y voy con mi mejor vestido. Voy con mi mejor rostro. Voy con mi mejor disposición. Y me preparo desde la mañana y me preparo cuando voy en el coche, en silencio, interiorizando, porque es que voy a vivir la liturgia del cielo. Y mis ojos van puestos es ahí en la eternidad. De esta manera, pues, queridos amigos, nos presentó en este día el Catecismo estos otros preciosos nombres sobre el tema que estamos tratando, nuestra Eucaristía.